duda, antes de que comencemos con lo de hoy, alguna duda de la clase pasada? No, quedó todo clarísimo. ¿Vieron? ¿Les quedó claro el deber de confidencialidad? Bueno, vimos qué era el deber, hablamos un poco sobre el caso práctico este de Manger y Pierre las distintas justificaciones del deber de confidencialidad y las nociones básicas del deber de confidencialidad: sujetos, afectados, momentos de origen, momentos de extinción. Hasta ahí llegamos la clase pasada. Esta clase, lo que me interesa es que nos quede cerrado el deber de confidencialidad y que trabajemos con las excepciones al deber puntualmente y un poquito con los casos prácticos que acá CDM nos plantea para repasar un poco cómo venimos trabajando este deber y los dos anteriores que habíamos visto que eran los macro deberes, digamos, de ejercicio profesional. El primer punto, entonces, de lo que vamos a trabajar hoy es esta cuestión de las excepciones al deber de confidencialidad que nosotros en nuestro ejercicio profesional con las que podemos toparnos, básicamente. Esto quiere decir que existen razones fuertes que se oponen a las razones que justificaban ese deber de confidencialidad, que son las razones que revisamos y repasamos en la clase anterior. Entonces, así como si fuese una línea, vamos a imaginarnos que de un lado tenemos el deber de confidencialidad, el deber básico en nuestro ejercicio profesional, vimos por qué y todas las razones que justificaban ese deber de confidencialidad, ya sea en esta idea del proceso, en asegurar que fluya esa información, que nuestro cliente se sienta que básicamente no lo vamos a entregar, sino que vamos a cumplir con la protección y la promoción de sus intereses y de sus convicciones en nuestro ejercicio, ¿no?, profesional. Del otro lado de esa línea, y de manera opuesta, aparecen razones fuertes, contundentes, que dan justificación a saltarnos ese deber de confidencialidad, básicamente. Y el primer punto es hacer una distinción, básicamente, entre lo que sería una causal de excepción o una excepción al deber de confidencialidad de manera justificada y una extinción del deber de confidencialidad. Ya vimos en la clase pasada cuándo se extinguía ese deber de confidencialidad. No sé si alguien recuerda cuáles eran los dos casos en los que se extinguía. ¿Sí? Cuando la información se hacía pública, esa era una. Y cuando te daban una autorización, con todas las cuestiones que tiene de esa autorización, si debe ser formal, si no debe ser formal, que te releva del deber de confidencialidad. Quiere decir que la extinción hace cesar ese deber, deja de existir ese deber de confidencialidad. La excepción al deber de confidencialidad no hace que ese deber no exista, sino que nos permite de alguna manera, justificada obviamente, violarlo, por así decirlo, a ese deber.
Pero en esta distinción es importante porque sigue existiendo ese deber de confidencialidad. Nosotros nos pone ciertos parámetros como limitantes o restricciones en nuestro ejercicio. Pensemos esas restricciones a la hora de violar el deber de confidencialidad como si fuesen alertas o semáforos, ¿no? Que más o menos como estos test que planteábamos en clases anteriores que deben pasar las razones morales, por ejemplo, ofrecidas. Bueno, estas restricciones también funcionan igual, funcionan como un test. Y al menos son de dos tipos esas restricciones. La primera restricción con la que se enfrenta el abogado o abogada a la hora de justificar esa violación al deber de confidencialidad, violación justificada, ¿no? Es que debe haber evaluado todas las alternativas posibles para lograr el mismo objetivo que lograría con revelar la información guardada por él, ¿no? O sea, esa es la primera restricción. La primera alerta a la que debemos prestar atención, ¿no? Que es, primero que todo, está el deber de confidencialidad, luego, si existe alguna causal de excepción que nos exceptúe de cumplir con ese deber de confidencialidad, debemos haber hecho todo lo posible como profesionales para cumplir con ese objetivo sin violarlo. Pero si aún fuera el caso que no encontramos otra manera, bueno, estaríamos justificados. O sea, ahí ya pueden avisorar que las justificaciones reales son o van a ser mínimas, ¿no? Porque para muchos cursos de acción también hay muchas posibilidades que uno podría encarar, aparte de violar o decir, dar a conocer la información que nosotros tenemos de manera confidencial, ¿no? Esa sería la primera restricción. La segunda restricción, la segunda alerta, digamos, va a estar enfocada en la cantidad de información que nosotros tenemos permitido relevar o revelar, básicamente. O sea, ¿qué información específica nosotros necesitamos revelar? La restricción va a ser que sea la mínima necesaria, obviamente. De nuevo, no podemos pensar que, por ejemplo, se nos presenta un caso en el cual un divorcio, por ejemplo, ¿no? Un cliente viene y nos consulta por un divorcio para llegar a un acuerdo en ese divorcio. Iba todo bien, nosotros formulamos el modelo de acuerdo, el cliente tenía una relación personal ya más afectiva también con nosotros, entonces nos empezó a contar que se quería divorciar porque su pareja lo engañaba, y que él también engañaba a ella, bueno, así cosas así, toda información sensible. Luego ese acuerdo se cae, no se divorcian, porque eso sucede muchas veces. Nosotros como abogados no cobramos ese acuerdo, ese trabajo que hicimos, o ese borrador de acuerdo en realidad, que no se efectivizó. Demandamos el cobro de honorarios por ese trabajo
Y en la demanda, que van a ver que es una de las causales de justificación de violar el secreto profesional, en vez de decir, bueno, sí, era un principio de acuerdo, no sé, un borrador y ese es mi trabajo, empiezo a relatar que tal persona me contó que el otro lo engañaba, que no sé qué, o sea, toda información sensible a modo de extorsión, ¿no? Bueno, ese abogado que hace eso claramente está violando el deber de confidencialidad de manera injustificada. Por más que uno a priori y tenga una causal de excepción, a veces se podría defender diciendo, yo estoy exceptuado en este caso del deber de confidencialidad, dado que no me pagó los honorarios y quiero cobrar los honorarios, y para relatarle al juez todo lo que sucedió, debo darle toda la información que el cliente me brindó. Bueno, ¿les parece que eso es una locura el caso este? ¿Sería una locura que suceda así? Claro, no hace falta. ¿Ah? No hace falta. Es innecesario, totalmente innecesario. Bueno, es un caso real, completamente real. Yo leí la demanda esa y cuando leí la demanda digo, ¿pero qué sucede con este tipo? ¿Qué tiene que ver que la otra persona haya engañado o no? ¿Qué tiene que ver si engañaba con 1, con 10, con 20? Para el cobro honorario, básicamente, de un trabajo, ¿no? Bueno, ahí está, la demanda corriendo. Imagínense la clienta, ¿no? Porque en este caso es una clienta, o era una clienta. Imagínense la clienta cuando leía todo eso, todo el proceso interno, ¿no? Porque es sumamente duro. ¿Cómo va a revelar toda esa información? En fin. Entonces tendríamos estas dos restricciones, en tanto los medios que podemos, que tenemos que revisar antes de violar ese deber de manera justificada, que sean el último necesario y el monto. Y además del monto, también la cantidad de personas a las que nosotros le vamos a revelar esa información. No es que vamos a meter un edicto diciendo la información sensible, importante, etc. Sino, en este caso podría ser solamente el juez. Bueno, el abogado defensor el abogado defensor, pero digo, dentro de un proceso, no abierto así. Entonces esas dos restricciones las tienen que tener presentes siempre. También va a ser la mínima cantidad posible de individuos. Estas distintas excepciones al deber de confidencialidad en los códigos disciplinarios, los códigos que regulan el ejercicio de la profesión, de nuevo, también ha sido ampliamente recetada en la mayoría de los códigos, no solamente en los códigos disciplinarios, sino también en el derecho penal. Ya eso un poco lo estuvimos charlando en la clase pasada. En el código, básicamente las dos maneras que tienen de receptarlo estos códigos disciplinarios, sobre todo, que es en lo que nosotros nos estamos enfocando, es esto de más de caso puntual, decir cuáles son específicamente las excepciones, o sea, de una manera detallada, y la otra opción es la que tiene el Código de Córdoba, que es de forma genérica, que luego en esas formas genéricas, como venimos trabajando, uno va a tener que interpretar, básicamente.
tener que trabajar un poco, interpretar y justificar cuál es el contenido. En el Código de Córdoba es el artículo 19.7. Dice como que las excepciones al deber de confidencialidad se darán cuando exista justa causa. Bueno, llenen justa causa como puedan, hay que trabajarlo y hay una cuestión de argumentación también. Pero es la manera en la cual nuestro código lo reserva, ¿no? Al menos podríamos, saliendo de esto de los códigos, o en realidad entrando a los códigos para poder llenar ese contenido, ¿no? De manera interpretativa, que es un poco lo que CLM está intentando hacer en este trabajo, ver atrás de las normas, por eso trae las normas del ejercicio profesional de distintos países, de distintas provincias también. Identifica que al menos podríamos identificar 3 grandes fuentes de las excepciones. La primera de las fuentes va a estar dada por, claramente, los otros deberes que tenemos como abogados, ¿no? Venimos charlando ya bastante, sobre todo en estas primeras 3 unidades, la unidad 2, 3 y 4, parece que estamos llenos de deberes, en nuestro ejercicio profesional se rige por todos estos deberes. Bueno, el deber de confidencialidad es uno más, pero excepciones a ese deber de confidencialidad pueden estar dadas, pueden encontrar fuentes en el actuar como un auxiliar de la justicia, en el deber de lealtad, entonces en otros deberes que nosotros debemos, en el deber que vamos a ver posterior de evitar los conflictos de intereses, en otros deberes que tenemos en nuestro ejercicio profesional. Esa puede ser una de las fuentes. La otra de las fuentes puede ser el derecho o los derechos de los terceros. Un poco también hablábamos que una de las excepciones, que ya eso lo adelantamos, era al deber de confidencialidad, era cuando nosotros podríamos evitar el daño a terceros, el daño físico, un posible daño a terceros. Esa es una de las fuentes también. La otra de las fuentes, o sea, tenemos las 2 primeras, la tercera es, o van a ser los propios derechos que tenemos nosotros como abogados, en nuestro rol de abogados. O sea, tendremos estas 3 fuentes para identificar, ¿no? Las excepciones. Vamos a entrar un poco en las excepciones concretas y después identificar a qué fuente responde, ¿no? A cuál de estas 3 fuentes responde. La primera de las excepciones es evitar el daño físico o a la integridad, un daño grave a la integridad física o a la vida de una persona, ¿no? Esa es una de las excepciones, la más clara, tal vez, o una de las más claras. Casi todos los códigos disciplinarios la receptan, bueno, casi todos porque el de Córdoba no, pero
puede ser en justa causa, puede entrar ahí, ¿no? Probablemente entra ahí, claramente. Dado que todos los códigos, se me plantea algo así como dado que todos los códigos que él releva la recepta, parece que es importante, ¿no? Uno podría decir, tal vez hay cosas que no releva, que también son importantes, o podría decir, no es una de las cuestiones principales que esté en algunos códigos, sino que, bueno, tendremos que interpretar. Pero bueno, parece sensato pensar en que si un abogado puede evitar el daño a la integridad física, un daño importante estamos hablando, ¿no? La integridad física de otra persona, esté exceptuado de guardar el secreto profesional, ¿no? Y hay un caso que es famoso sobre esto, que es un abogado en un pleito, en un proceso, se da que el abogado del defensor, a través de una pericia, se entera que el individuo, porque había sido un accidente de tránsito, que el individuo, el actor, en este caso, tenía un aneurisma, ¿no? y que corría un riesgo complicadísimo, ¿no? Un gran riesgo en su vida si no se le avisaba de ese aneurisma. En la pericia de parte, digamos, por parte del actor, no había relevado ese riesgo, no se había dado cuenta. El perito oficial tampoco se había dado cuenta, pero sí el perito de parte del defensor, de la compañía, que era una compañía de seguros. Se había dado cuenta de eso, pero omite avisarle, porque en esa omisión hace que lleguen a un acuerdo sin ese ítem, un acuerdo económico sumamente bajo y beneficioso para la compañía de seguro. Bueno, a los 2 años, este individuo, el actor, firma el acuerdo. A los 2 años, este individuo se va a hacer estudios de nuevo y dan con que existe un aneurisma, que ese aneurisma es producto del accidente de tránsito que había tenido hace 2 años. Entonces, este individuo pide anular el acuerdo que habían llegado porque se le había ocultado información, básicamente. Porque las pericias estaban mal y tenían información. Durante esos 2 años corrió total riesgo su vida, ¿no? Total riesgo. De hecho, después de que se entera, tienen que operar ahí. Era sumamente riesgoso. Bueno. La cuestión es que en ese proceso, la defensa del abogado de la compañía de seguro es decir, yo tengo el deber de confidencialidad y el deber de confidencialidad lo tengo para con mi cliente, que es la compañía de seguro, por eso no tenía que decirle nada, ¿no? ¿A ustedes qué les parece ese caso? ¿El abogado les tendría que haber dicho? O sea, en realidad la defensa era si yo decía algo, violo el deber de confidencialidad, básicamente. ¿A ustedes les parece que es una defensa justificada o lógica? ¿No? ¿Vos te parece más o menos? Tendrías que ver para quién. Depende. Sería extremista, no sé. Como un deber de lealtad extremo. Claro, como un deber de lealtad, pero tiene problema el deber de lealtad extremo. Ya lo vimos. ¿No? Bueno, lo condenan a este abogado, claramente. Sí.
Además calculo que su conciencia lo condenaría un poco, ¿no? Pero bueno, algunos duermen tranquilos, igual. Esa sería la primera de las causales que nosotros, o las excepciones específicas que podremos encontrar, ¿no? El evitar el daño físico o la integridad física de un tercero. Podría estar justificado nuestro incumplimiento del deber de confidencialidad. Ese, si ustedes rápidamente se van a dar cuenta, tiene que ver con los derechos de los terceros, ¿no? El derecho a la integridad física, básicamente. Entonces, la fuente está ahí. Encontramos ahí. El segundo la segunda causal específica, también ya la charlamos bastante, es la posibilidad de evitar un delito. ¿No? Que nuestro cliente cometa un delito. O que nuestro posible cliente, porque recuerden que había el deber de confidencialidad comenzaba antes de que fuese nuestro cliente. Entonces, que nuestro posible cliente cometa un delito. Y en esa causal hay como dos grandes vertientes, una amplia y una restringida, como todo. La amplia es que cualquier delito, o sea, evitar cualquier delito que cometa nuestro cliente, si ustedes se ponen a pensar, lo vimos en esta idea de actuar como un auxiliar de la justicia, en este deber de actuar como un auxiliar de la justicia, ahí está la fuente. Dado que nosotros debemos, para cumplir con ese deber, sumamente importante, funcionar como la primera barrera, ¿no? Para evitar la comisión de delitos. Bueno, en esa versión amplia dice, bueno, todos los delitos que nuestro posible cliente vaya a cometer, a nosotros nos exceptúa del deber de confidencialidad y por lo tanto tenemos el deber, tal vez, de denunciarlo, todas esas cosas. Hay una versión que es la más resaltada, más restringida, que tiene un poco más de lógica, tal vez, que es no todos los delitos, sino los delitos que se cometerían o que comenzarían a cometerse a partir de nuestra prestación de servicio, ¿no? Es el caso de que nuestra participación, nuestro asesoramiento es como una condición necesaria para que ese delito se efectúe. Era como el caso del cliente que iba preguntándole si podía abrir cuentas. Exacto, ese caso es claro. Totalmente. Es claro, ese caso es el caso del cliente que va a asesorarse de, por ejemplo, qué pena le va a caber si esconde el arma, o qué debe hacer para que en vez de aplicarle 20 años, le apliquen 18 si mata a alguien, por ejemplo, ¿no? Entonces, esa versión restringida dice, bueno, solamente ese tipo de delitos nos exceptúa a nosotros en nuestro deber de confidencialidad. No, el cliente que quiere abrir las empresas en el extranjero, pero a la vez tiene una cueva acá en Galería Norte, o en el cerro, porque también hay cuevas en el cerro, un montón. Bueno, esta versión más restringida es la más receptada en los códigos disciplinarios, ¿no? Con un poco más de lógica. La tercer causal de excepción, digamos, tiene que ver con la protección de los derechos de nosotros como abogados.
de los intereses que tenemos como abogados, ¿no? Y ahí hay dos grandes justificaciones comunes. La primera es nuestro derecho a cobrar los honorarios, ¿no? Es un poco lo que les contaba antes. Debe pasar todos estos test de cuánta información, de a quién, pero nosotros, para poder cobrar honorarios a nuestros clientes que no nos quieren pagar, básicamente debemos relevar o revelar alguna información específica. No toda la información sensible, pero en este caso del divorcio, bueno, que estaba haciendo un acuerdo de divorcio, básicamente. Con eso ya alcanzaba, no hacía falta más nada. Simplemente era ese relato. Esa sería como la primer causal. También hay una gran discusión la primera gran discusión es en cómo se utiliza en la práctica esto como una manera de extorsión, ¿no? Que es lo que yo les contaba recién. La otra gran discusión es si solamente nuestros honorarios o los honorarios de todos los profesionales que intervienen en el asunto, por ejemplo. Nosotros estamos exceptuados, por ejemplo, del deber de confidencialidad para que un contador o un auditor, por ejemplo, cobre sus honorarios profesionales por algún trabajo que haya realizado en el proceso. Bueno, la versión más restringida, que es la que se recepta, digamos, es solamente la nuestra, ¿no? El resto que vaya como otro acreedor. Ahí. El siguiente causal, digamos, dentro del mismo ítem, o sea, que es la protección de nuestros derechos como abogados, es, bueno, nosotros vamos a estar justificados de revelar información sensible, información confidencial, cuando se nos acuse, por ejemplo, de mala praxis. Nos acuse el actor, o sea, nuestro cliente, o nos acuse un tercero. O sea, para la defensa de nuestros derechos, nosotros, para que esa defensa sea efectiva, deberíamos tener la posibilidad de contar la información confidencial. Entonces estaríamos justificados en violar ese deber. Otra de las causales específicas como excepción son las cuestiones relacionadas al asegurar el cumplimiento de las normas éticas, ¿no? Esto quiere decir lo que charlábamos en la clase pasada sobre la serie esta en la cual un abogado va y el abogado del Lincoln va y le consulta a otro abogado con mucha más experiencia o con cierta experiencia sobre cómo resolver ciertos conflictos, pero ciertos conflictos éticos, no del caso. Entonces, parecería necesario o como una causal de excepción a la confidencialidad, si nosotros queremos honrar nuestros deberes éticos en el ejercicio de la profesión, que podamos asesorarnos con otro colega, que claro, tendrá el deber de confidencialidad ese colega también, ¿no? Obviamente. Pero sería bastante ilógico que nosotros no podamos consultar
que tengamos vedado consultar, cómo honrar los deberes éticos. O también cómo resolver los distintos problemas o conflictos de intereses que se nos presentan, ¿no? Porque, ya lo vamos a ver dentro de un ratito, en nuestro ejercicio profesional, por múltiples razones, se nos van a presentar conflictos de intereses. Intereses de terceros, intereses de nuestros clientes, intereses nuestros, ¿no? Entonces, sería ilógico que el deber de confidencialidad sea tan estricto que nosotros no podamos consultar cómo resolver esos conflictos, ¿no? Consultar a otro colega, no consultarle a un astrólogo, ¿no? Consultarle a otro colega que tiene el mismo deber que nosotros. Y en la última causal, que es un poco más polémica y está mucho más discutida, de hecho muy poco receptada en los códigos, es la idea de que habría alguna excepción al deber de confidencialidad cuando un tribunal nos releve de esa confidencialidad. Supongo que le va a sonar raro eso, ¿no? Porque que un tribunal te releve del deber de confidencialidad para con tu cliente, quiere decir que el deber de confidencialidad está en la mano del tribunal que va a terminar juzgando. Bueno, la recepción normativa de ese deber, de esa causal, es casi nula. Interpretativamente parece muy difícil justificar que sea un tribunal el último guardián de la relación abogado-cliente, ¿no? Muy difícil, porque en principio haría tambalear esta idea de que nosotros, para poder defender los intereses de nuestros clientes, como corresponde, necesitamos contar con toda la información necesaria. Si no, se va a complicar. Bueno, en ese contar con toda la información necesaria, nuestro cliente se tiene que sentir completamente seguro de que nadie, más que estas causales que estamos viendo ahí, van a hacer que nosotros hablemos, digamos, en contra de él. Bueno, entonces por eso está poco resaltado. Pero en algunos códigos está resaltado que un tribunal nos libere, y en algunos está prohibido que un tribunal libere al abogado del deber de confidencialidad. Caso práctico de la... ¿Por qué era importante el caso? Me anoté que era importante el caso de práctico. No sé por qué. Bien. Básicamente es importante el caso práctico porque es el final de la bolilla. El final de la unidad, en realidad, de esta parte del deber de confidencialidad. ¿Les quedan claros cuáles son más o menos las fuentes del deber de confidencialidad, de las excepciones al deber de confidencialidad, y los aspectos o las cuestiones concretas de ese deber de confidencialidad? Porque si ustedes revisan en todo lo que desarrolla CLM, introduce algunas, por ejemplo, el artículo 54 del Código de Abogados de Chile, donde hay como 8 excepciones, por ejemplo, detalladas, ¿no? Lo que interesa es cuál es la fuente real de esa excepción y cuál es la justificación de esa excepción, que es lo que venimos charlando hasta ahora. Creo que es importante los códigos de los No. O sea, revísenlo, léanlo, no capaz de decir, bueno, no, esta parte del código no lo leo. Yo les quiero decir que no leí el Código Civil.
realmente. Y no estoy orgulloso de eso, de hecho, cambió el Código Civil, ahí apenas me recibí, en vez de después. O antes sí, yo me recibí en 2014, en 2015 cambió. Y mi Código Civil estaba nuevo, un desastre. Ni hablar del Código Comercial, no lo tenía directamente. Pero bueno, así pasa. Y ahora cuando me enfrento que tengo que, no, tengo que ir al código, no sé qué, no sé nada. Un desastre. Así que lean los códigos, pero estos, la idea de estos códigos es solamente para tener herramientas y letras para interpretar lo que no dice el Código de Córdoba. El Código de Córdoba es flojito en contenido, ¿no? O sea, ¿cuál es la justa causa que exime el deber de confidencialidad? Es como, bueno, puede ser cualquier cosa. La idea que tiene CLM acá es, por lo menos decir cualquier cosa que esté justificada, ¿no? Que nosotros podamos encontrar herramientas interpretativas para decir, bueno, puede ser estas fuentes, identificar, como hacer como un esqueleto ahí. Los códigos son meros ejemplos. Después habrá que ver cuál es la justificación que está detrás, que es lo interesante. El caso que plantea ICLM es un caso tomado de... ¿Conocen el caso de la Clínica del Sol? De las transfusiones y todos los enfermos posteriores. Bueno, en la Clínica del Sol se hacía diálisis, no sé si sigue haciendo. Había un centro de diálisis. El caso fue famoso acá porque en ese proceso de diálisis tienen que limpiar cambiar los filtros de las máquinas constantemente y limpiar el circuito constantemente de las máquinas que hacen diálisis para evitar contaminación, ¿no? Bueno, ese control económicamente no es rentable, claramente. Hay que cambiar cosas, hay que tener gente que lo haga especializada y que tener un control. Bueno, acá se dio un caso de que creo que fueron como 20 personas, que salta así uno con HIV, fallece esa persona, o sea, un revuelo, y resulta que era, bueno, se había contagiado en la Clínica del Sol, y no solo él, o ella, no sé, sino eran como 20, todos fallecieron. Entonces el caso que plantea ahí ICLM, fue una locura eso, ¿no? Condenaron a todos, fue un lío. El caso que plantea es el de una mujer, que es la propietaria de la clínica, creo que se llama Daniela, ahí un ejemplo, que viene a consultar, nos viene a consultar a nosotros, a nuestro estudio, y nos hace la conferencia. Bueno, viene a consultar porque había saltado este caso del único que falleció, como medio para atajarse, y en eso nos confiesa a nosotros que los filtros no los cambiaban, que el procedimiento no lo cumplían, que bueno, seguramente había muchos que estaban infectados y que seguían haciendo lo mismo. O sea, que mientras tanto se seguían haciendo diálisis así. La cuestión es que nosotros recién estamos iniciando en la profesión, agarramos ese caso que es sumamente famoso, importante, qué sé yo, y vamos y le consultamos, ya tenía como exposición pública el caso, ¿no? Le consultamos a nuestra pareja, que también es abogado o abogada, y
consultamos qué debemos hacer, qué le parece, digamos, le contamos un poco el caso. Decimos, bueno, sí, me vino a ver tal persona, no sé qué, me dijo esto, esto y esto. Las preguntas que se nos van a presentar ahí de nuevo es, ¿nosotros estaríamos violando el deber de confidencialidad al hacer eso o no? ¿No? Si nosotros vamos y le decimos, le contamos a nuestra pareja todo, los pormenores del caso que se nos presenta, ¿por qué? No sabemos para dónde salir. ¿Estamos violándolo, el deber de confidencialidad con nuestro cliente o no? ¿Qué les parece? De acuerdo a todo lo que vimos. No, porque hay una de las excepciones que dice que se puede hacer. Se puede consultar y la otra persona también tendría, le alcanzaría el deber de El confidencialidad. deber de confidencialidad. Siempre que haya una discusión de ética, digamos. Bien. Dentro del derecho, del ejercicio del Claro. derecho. Ahora sí. Yo pienso, profe, que estaría medio complicado porque si vos vas a consultarle a tu pareja, antes que abogada está siendo tu pareja. Y, Punto, ¿no? y si vemos como el origen del deber de confidencialidad, se origina como en una relación abogado-cliente. Entonces el abogado original está siendo cliente del otro abogado y se estaría poniendo en un conflicto de intereses con su pareja. Súper interesante la mirada, sí. Entran a jugar otros conflictos de intereses ahí, ¿no? Que vamos a verlo ahora. Ahora, si sería distinto si yo no doy nombres, yo voy y consulto a mi pareja y no le doy nombres, por ejemplo. Le cuento, suponete que viene alguien dueño de una clínica y me dice que no sé qué, que no cumple con todo el procedimiento. Bueno, le cuento todo el caso sin nombre, sin decir cuál es la clínica. ¿Ven que hay alguna diferencia ahí en los casos o no? Pasa que también el caso este era de público conocimiento, entonces como que estaría ahí medio... Como, bueno, tiene 4 patas, cola, ladra, tal vez la Clínica del Sol. La dueña de la Clínica del Sol. Sí, también yo pienso lo mismo. Como, es raro cuando son los casos públicos así, que no se viole el deber de confidencialidad. Ahora, una de las, supongamos que estaba esta causal de excepción, ¿no? Como la de, yo no sé cómo cumplir con las normas éticas y los conflictos de interés, entonces aflora esa causal de excepción, consulto con mi pareja que es abogado, toda esa historia. Aflora esa causal. Si yo, dentro de la información que tengo también, sé que se siguen produciendo diálisis ahí, ¿tengo algún deber extra, digamos? ¿O tengo una causal extra de justificación para violar ese deber de confidencialidad? ¿O para no cumplirlo en realidad? Sí, porque Sí, estaríamos evitar el poniendo daño a en otra peligro. persona. Evitar el daño importante a otras personas, ¿no? Bueno, tal cual. Es otra de las causas. O sea, por ejemplo, en ese caso puntual, como que se reúnen varias. Bueno, falta que tampoco me pagó los honorarios y ahí ya estamos con todas las fuentes, pero se reúnen varias causales de justificación. Ahora, ¿ustedes aceptarían a Daniela o a la dueña de la clínica como clientes? ¿Qué les parece? ¿Quién la aceptaría de todos los que están acá? ¿Cuánto hay? Es una cuestión de inversionistas, ¿no? No, de verdad es una pregunta genuina. ¿Quiénes la aceptarían? Y si no lo defendemos nosotros, otro lo va a defender igual, así Tal cual, puede ser. Puede ser que haya otro abogado, hay un montón de abogados, así que alguien lo va a defender. Pero la cuestión es uno, ¿no? Si viene la cliente y dice, no, yo así tranquilamente, yo no voy a cambiar el procedimiento porque económicamente no me es rentable, y a mí
mí lo que me interesa no es la salud de la gente, sino que sea rentable, por eso tengo un negocio. Y bueno, necesito el asesoramiento porque estoy complicado. ¿Usted le aceptaría? Perfecto. ¿Usted? Depende de cuánto. Depende de cuánto. ¿Alguien no le aceptaría? ¿Alguien tendría algún resquemor así moral con su cosmovisión del mundo? No le aceptaría. Bueno, vamos a ver. Tal vez la causal de no aceptarla es que sus intereses son contrapuestos a los de su cliente. Tal vez. Y entonces nosotros acá comenzamos a desarrollar lo que son estos, aparte de los deberes que tenemos en nuestro ejercicio profesional, de todo esto que venimos diciendo, deber de lealtad, deber de confidencialidad, de actuar como un auxiliar de la justicia. Ya me estoy olvidando de deberes, pero todos estos deberes, ahora el de confidencialidad, aparte de todo eso, nosotros tenemos extra el deber en nuestro ejercicio profesional de evitar los conflictos de intereses. Porque esos conflictos de intereses van a hacer que incumplamos todos los deberes que ya vimos. Ustedes recuerdan cuando vimos el deber de lealtad hacia nuestro cliente y lo que significaba la lealtad hacia nuestro cliente, que era la promoción de sus intereses y de sus convicciones para hacer valer esos intereses. Si nosotros tenemos intereses que entran en conflicto con los del cliente, nosotros difícilmente podemos cumplir con ese deber tan importante de lealtad. Entonces, además de todos esos deberes, tenemos que tener mucho ojo en evitar los conflictos de intereses. Seleme ahí comienza el capítulo con el caso práctico también de un accidente de tránsito. Es así. Viene un camión circulando con destino Córdoba por la ruta 5, por ahí por el dique del Molino. De noche, muy oscura la noche, poca luz, la luna estaba oculta, entonces no se veía nada. Viene un individuo en un auto atrás del camión, más o menos 90 km/h, se lo lleva puesto el camión, lo choca de atrás. Atrás de ese auto venía otro que auxilia a ese individuo. Bueno, parece que el camión venía sin luces atrás, por eso se lo choca. A los 15 días le llega una demanda al que chocó, de la compañía de la dueña del camión, de la compañía de la empresa del camión. Le llega una demanda por los daños ocasionados al camión. ¿No? Bueno, como tenía un seguro a todo riesgo, este individuo dice, bueno, acá está el asegurado, preséntese usted. En total, los servicios jurídicos en ese tipo de seguros están cubiertos. La demanda era por 500.000 pesos. Era un casito viejo, muy viejo. La demanda era por 500.000 pesos. La póliza de todo riesgo tiene cubierto hasta 300.000, tenía cubierto en ese momento hasta 300.000 pesos. Lo que se excedía de eso, lo abonaba el asegurado. Bueno, la cuestión es que la compañía de seguro le pone un abogado a disposición, empieza con la causa,
sea que empieza a representar a la compañía de seguro y al asegurado, a quien chocó de atrás. Bueno, la prueba de que no tenían luces estaba bastante complicada porque era solamente la palabra del asegurado, la palabra del que venía atrás en el auto, digamos que los auxilió, pero difícil que vea que no tenía luces porque tenía un auto en el medio, digamos, era muy difícil. Entonces, la aseguradora tenía que defender a esos dos, pero estaba con flojo de prueba para defender al asegurado. La compañía, el dueño del camión, en la conciliación, le dice al abogado: mira, si me dan 300.000 pesos, yo cierro acá o llegamos a un acuerdo y listo, ¿no? Entonces, el abogado agarra y dice: bueno, yo tengo que consultar, tengo que pedir directivas a la empresa, le consulta a la empresa y la empresa se calculó y dice: bueno, a ver, tenemos dos opciones acá. Sí o sí, nosotros 300.000 vamos a pagar. Pero si seguimos adelante, corremos el riesgo, puede que paguemos menos, porque puede que aunque sea la prueba floja, paguemos 200, paguemos 100 o no paguemos nada. Si acordamos ahora, vamos a poner los 300 y el riesgo es todo del asegurado, ¿no? Entonces el abogado no le dice nada al asegurado, no le comunica esta información al asegurado. Bueno, sigue adelante, lo condena al asegurado. Tiene que poner 200 el asegurado, 300 el asegurador, total lo iba a poner igual. Y sale a la luz la información de que había un ofrecimiento anterior por 300.000 que no le comunicó. ¿Se dan cuenta de todo el conflicto de intereses que se está generando en este proceso? O de al menos algunos conflictos ahí entre los intereses a la hora de el ejercicio profesional de este colega en cuanto a la comunicación y al cerrar o no un acuerdo, digamos, por representar a las dos partes o a intereses que pueden estar en conflicto, como en ese caso puntual, porque al asegurado le convenía que cierren 300, no iba a poner nada, ¿no? Entonces, lo que nos interesa es que estemos atentos a este tipo de conflictos de intereses que se nos puede dar. Se nos pueden dar así por múltiples razones. En principio por razones empíricas, ¿no? Básicamente. O sea, razones de nuestra realidad diaria que ha cambiado mucho el ejercicio de nuestra profesión a lo que era antes, hace mucho tiempo, en el cual existían estudios unipersonales solamente, clientes con relaciones muy personales con el abogado, digamos, o abogada, o sea, clientes para toda la vida, básicamente, en los cuales los casos de conflictos de intereses eran más raros, ¿no? Que lo que puede suceder ahora, lo que sucede cuando existen grandes estudios, donde hay múltiples abogados trabajando en ese estudio. Acá en Córdoba no hay tantos de esos grandes estudios, pero supongamos el caso de que exista algún estudio que tiene 50 abogados, es posible que en una ciudad tan chica ese mismo estudio esté representando a dos partes contrapuestas. Bueno, ahí entraríamos en conflictos de intereses.
Y nuestro deber es evitarlo, ¿no? Otra de las razones, además del ejercicio de la profesión que cambió, otra de las razones es que también cambiaron los clientes, básicamente. Cada vez parece ser el caso de que existan clientes más grandes o con más empresas, polirrubros, que pueden tener intereses en conflicto, hasta propio en la misma empresa, digamos, ¿no? En el mismo ejercicio empresarial puede haber áreas que entran en conflictos de intereses, y nosotros en nuestro ejercicio profesional tengamos que ver cuál interés pesa más o menos y cómo evitar ese tipo de conflictos. Otra de las razones empíricas es la movilidad, digamos, que tenemos. No sé si esa es tan real, pero supongamos que existe la gran movilidad que tenemos como abogados en el ejercicio profesional de pasar de estar un tiempo en la calle representando intereses de clientes y algún día estar en la judicatura, por ejemplo, y tal vez nos enfrentamos a intereses contrapuestos de ex clientes. Bueno, a Rosenkrantz le pasó mucho, no sé si acusa el golpe mucho Rosenkrantz, pero conflictos de intereses, rolete. Bueno, Rosenkrantz es famoso por eso, entre otras cosas. Pero esto sea movilidad en términos así ascendente, como si fuera paso de un estudio a la corte, o paso de un estudio a otro estudio, ¿no? También nosotros ahí tenemos el deber de evitar el conflicto de intereses, ¿no? Otra de las razones empíricas se da con las modalidades de pactar honorarios, ¿no? Con las distintas modalidades más usuales del pacto de honorarios. Y acá, ya, no es la clase, pero la clase que viene, vamos a revisar un poquito más fino esto, pero piensen en el caso de que sus intereses como abogados pueden entrar en conflicto con el interés de nuestros clientes, de acuerdo, por ejemplo, el porcentaje de honorarios a recibir y, por ejemplo, si se nos presenta un posible acuerdo por 300, cuando una demanda era de un palo, supongamos, y nuestro interés es cerrar el caso rápido y bueno, pasar a otra cosa, y el de nuestro cliente en realidad es: yo quiero llegar hasta el final, no me interesa la plata, total, no vivo de ese crédito básicamente, futuro, total está ganado. Bueno, puede darse el caso de que existe un conflicto de interés, nuestro interés en cerrar, presionar y todas esas cosas. ¿Les parece que pasa eso o no pasa? Sí, pasa. ¿Pasa habitualmente? Al revés, ¿Al revés? el abogado quiere estirar y el cliente necesita. También sería un conflicto de interés. O, por ejemplo, un caso en el estudio que era un juicio laboral, y como mi jefe ya conocía al otro abogado y sabía que arreglaba por poca plata, le ofrece el mínimo y se aceptó. Ahí entendí el caso. O sea que su jefe dijo: bueno, me hace una planilla de un palo, pero si le ofrezco 100 ya está. Sí. Y el perjudicado fue el cliente. Sí. ¿No? Sí. Bueno, ahí se da un conflicto. Bueno, sí, hay muchos colegas que presionan a sus clientes y hay muchos colegas que presionan a no aceptar, que se oponen a los acuerdos, porque total, nada, la rueda gira. Sí, cuanto más el monto, más honorario. Más el buen honorario, por eso está muy discutido el pacto de quotalitis, al menos desde el punto de vista ético, ¿no? Está discutido. Pero bueno, es una de las razones en las
cuales nosotros nos podemos enfrentar a conflictos de intereses fuertes. Otra de las razones empíricas es la proliferación de litigios estratégicos. Litigios estratégicos entendidos como una forma de ejercer el derecho en donde el interés va más allá del proceso mismo, ¿no? O sea, el interés que se persigue es un interés político, finalmente, de transformación de ciertas situaciones o de exposición de ciertas situaciones hacia la sociedad. Entonces, se puede dar el caso de que en estos tipos de litigios, llevados adelante por clínicas jurídicas, por ONGs, por personas jurídicas que se dedican a litigar de manera estratégica, generen conflictos de intereses con sus propios clientes, ¿no? O con, piensen ustedes, por ejemplo, un caso en el cual ¿recuerdan la toma de Juárez Selman? Que hubo una toma de tierra famosa en Juárez Selman, que se reprimió un montón. Bueno, ahí hubo un caso de una mujer que estaba embarazada, estaba en la toma, participando de la toma. En ese proceso de represión viene la policía con caballos, pasa por arriba todo, tira todo, un lío, la mujer corrió, entre golpes y todas esas cosas, pierde el embarazo. Y se acerca un grupo de abogados a dar asesoramiento y a llevar adelante un litigio estratégico sobre el caso, meten una demanda al Estado provincial, con la idea de exponer el déficit habitacional, además de utilizar como caso testigo la represión policial, o sea, toda la fuerza del Estado en contra de la propia ciudadanía, todas esas cosas de violencia estatal. De hecho, los invito, así como entre paréntesis, la semana que viene, el 28, a las 4 creo que de la tarde, o a las 6 de la tarde, en la sala 3, va a haber un conversatorio sobre violencia estatal, que va a estar CLM, Valdés y Luque, me parece. Pero 28 es esta semana. ¿De esta semana? Sí, 28. No, ¿el jueves? ¿Jueves? Sí. El jueves, antes de la clase. Llegan justo con la clase después. Sí. Bueno, cierro paréntesis sobre ese aviso parroquial. No, va a estar bueno, siempre es interesante escuchar. Sobre todo a Línea Luque. Bueno, la cuestión es que en ese caso, que les contaba, la provincia le hace un ofrecimiento económico a esta mujer, le perdió el embarazo por los daños, ¿no? Y los abogados, digamos, que llevaban adelante el litigio, si cerraban en ese acuerdo económico, el interés de exponer el caso, utilizar ese caso como testigo para exponer el déficit habitacional, se había frustrado ese interés. Entonces, como que entorpecen un poquito el acuerdo, el posible acuerdo económico, que a la mujer esta le cambiaba realmente su vida, ¿no? De pasar de estar sin techo a, con ese acuerdo económico, tal vez contar con un techo, que es un cambio sustancial. Bueno, ahí se nota claramente
cómo puede darse el caso de tener conflictos de intereses, aún extraprocesales, ¿no? No tiene nada que ver con el proceso en sí, sino con la utilización del proceso judicial para exponer otro tipo de problemáticas. Ahora, que nosotros encontremos razones de tipo empíricas que nos muestren que se pueden dar conflictos de intereses, como estos que venimos hablando, no quiere decir que esté justificado o que dé justificación eso a alguna recepción de tipo normativa. No se sigue que nosotros encontremos razones X en la realidad para dar justificación específica a una recepción normativa específica, sobre todo en los códigos disciplinarios del ejercicio profesional, de cómo poder resolver cuando se entra en conflicto de intereses y cuando no, y qué salida ofrecemos a partir de esos códigos. Las razones normativas que podemos ofrecer para justificar que los códigos disciplinarios digan algo sobre los conflictos de intereses y cómo debemos resolverlos, básicamente vamos a encontrar que pueden estar justificadas en la idea de salvaguardar o de poner a resguardo el deber que tenemos de lealtad, que es lo mismo, deber de lealtad a nuestros clientes. Nosotros ahí encontramos razones normativas, por esto que les decía recién, de nuestro deber de lealtad, tanto amplio como restringido, el que quieran tomen, nos manda a que nosotros promovamos y defendamos intereses y convicciones de nuestro cliente, no los propios. ¿No? Entonces la razón normativa de que nosotros encontremos en nuestros códigos disciplinarios cómo evitar, cómo cumplir con este deber de evitar los conflictos de intereses, se encuentra ahí. Es una de las posibles que podemos ofrecer. La otra de las razones, las otras, es la idea esta de que nosotros debemos salvaguardar también o resguardar nuestra independencia. Si recuerdan, cuando charlábamos sobre la lealtad también, veíamos que nuestros intereses, en nuestro ejercicio profesional, debemos ser independientes a los intereses de nuestros clientes. Por eso nosotros somos, de alguna manera, o podemos funcionar como algún tipo de barrera a la comisión de ciertos delitos. Tenemos una mirada un poco más, además de formada en el derecho específica, tenemos una mirada más amplia de los distintos cursos de acción que nuestros clientes pueden desarrollar. Pero para poder ofrecer razones sobre eso debemos mantenernos independientes, ¿no? Por ejemplo, eso no lo cumpliríamos si a nosotros, esta persona que nos viene a consultar por el acuerdo de divorcio, por ejemplo, ¿no? Bueno, nos gustó tanto esa persona que empezamos a tener una relación y en esa relación afectiva ya, esta persona nos dice, che, yo tengo $30.000 en una caja de seguridad, entonces me confiesa eso, yo, como mi interés como
dentro de esa relación afectiva va a ser claramente que una vez ejecutado ese divorcio, esa persona con la que yo estoy saliendo tenga la mejor posición económica posible, esté en la mejor situación posible, pero parece ser el caso de que como abogados nosotros tenemos el deber de decirle, declare todo, porque son bienes gananciales, básicamente. ¿No me parece? Me parece una locura. ¿Te parece una locura? Bueno, está bien. Ahí se daría un conflicto de intereses entre los personales y los de nuestro ejercicio profesional, o cómo deberíamos actuar como profesionales, que daría razón, porque se produciría ahí una no independencia. Entonces, daría razón a que nosotros podamos justificar la recepción normativa de cómo resolver ese conflicto de intereses, ¿no? En los códigos. Bueno, obviamente, otro de las razones normativas va a estar anclado en el deber de confidencialidad. Si ustedes se dan cuenta, las razones normativas que se leen en este caso, pero que se recopilan, digamos, para justificar que los códigos disciplinarios nos digan cómo debemos actuar a la hora de que nuestros intereses y los de nuestros clientes, o los de diferentes clientes que nosotros asesoremos, entren en conflicto, encuentran basamento en cada uno de los deberes que venimos trabajando, ¿no? De nuestro ejercicio profesional. Y la última de las razones es el deber de resguardar el proceso de tipo adversarial, ¿no? Porque, si recuerdan, cuando nosotros ejercemos el derecho en ese tipo de procesos, el proceso adversarial, se presupone, para que todo funcione bien y de manera justificada, se presupone que del otro lado hay un abogado, igual que yo, que conoce todos los intereses de su cliente, que los promueve, que los defiende. Entonces, las razones normativas van a estar justificadas en ese resguardar, ¿no? En salvaguardar ese proceso, ese tipo de proceso. A ver si queda algo. Bueno. Entonces, queda más o menos claro el camino de los conflictos de intereses, de cuándo se pueden dar, o de algunas razones de tipo empírica que se nos presentan, digamos, en el cual se pueden ver claramente esto de mis intereses como profesional y los intereses de mi cliente, o los intereses de distintos clientes, de nuevo, pueden entrar ahí en conflicto y cómo debemos actuar para resolverlos. Eso está ahí. Vemos, no sé, ¿qué hora es hoy? ¿Ahora? Y media. Bueno, está. La clase que viene vamos a terminar con esto, con el deber de